Muy bien, querido Iván, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Muy agradecido porque has aceptado la solicitud de mi entrevista. No, al contrario, agradecido contigo, no solamente porque me invitas a ser parte de tu ciclo de entrevistas, sino por todas las otras entrevistas que hemos visto y que nos han servido de mucho, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Conectarnos con la experiencia de otros colegas, de otros profesionales de distintas áreas, de distintos países, eso es muy enriquecedor para uno. Es como hacer una masterclass gratis. Ay, muchísimas gracias por decirlo. De verdad, eres muy amable. Y gracias de verdad por apreciar mi programa y de verdad por ser ahora partícipe Y es una del mismo. labor, lo que tú haces es una labor periodística y documental, además, muy importante, sin ser periodista, creo, porque no eres periodista, ¿cierto? No, no soy periodista. Pero eso se agradece muchísimo, Iván. Y bueno, aquí estamos a tu disposición para lo que pueda servir. Muchas gracias, Alex. Entonces, podemos empezar ya, si te parece. Antes de empezar sobre tus inicios en el mundo de actuación, te quería preguntar, tú ahora vives en Chile, ¿a qué te dedicas actualmente? En Chile, sí, ahora estoy en Chile desde hace 7 años, emigré de Venezuela y hago de todo, como todo buen migrante, hago de todo, desde la actuación a cosas que no tienen nada que ver con actuación. Desde trabajar en una almacenadora, empaquetando encomiendas, llevando encomiendas, hasta actuar en teatro, televisión. En este momento estoy en un proyecto televisivo y básicamente eso, hago de todo un poco. Gracias por decirlo, porque justamente veo que este año también tenías un proyecto televisivo, pero ahora vamos desde el final hasta el principio. Y ahora te quería Bien. preguntar en Venezuela, ¿cómo eran tus inicios en el mundo de actuación, Alex? Yo empecé a hacer teatro a los 14, 13 años, a los 13 años, de manera muy exploratoria, no tenía ninguna, a los 13 años nadie tiene una formación académica, pero empecé con un grupo de teatro dentro de una iglesia y de allí en adelante me di cuenta que tenía aptitudes para ello, que me gustaba. Además, gente que siempre me decía, oye, tienes talento para esto. Y de ahí empecé a tomármelo en serio y a los 17 años emigro hasta Caracas, la capital de Venezuela, porque yo soy del interior de Venezuela, de una región, y allí decido entrar en la Escuela de Artes Escénicas Juana Sujo, que me imagino que la habrás escuchado de alguna referencia de otros colegas, porque de ahí salió Flor Núñez, de ahí salió Doris Huel, salió José Bardina, Flavio Caballero, Mari Carmen Regueiro. Siempre lo digo así porque es una escuela importante de formación. Y allí estuve 3 años, concluí los estudios y luego entro al programa de formación de la Compañía Nacional de Teatro, donde egresaron personas como Rafael Romero, que vi la entrevista que le hiciste, que me encantó mucho. Rafael, un gran actor y amigo. Egresaron actores como también como Dora Mazones de la Compañía Nacional de Teatro. Mucha gente que aunque no estuvieron en el programa de formación, estuvieron muy vinculados a la Compañía Nacional de Teatro, que tenía este programa de formación para meritorios de la actuación. Y esas básicamente son mis dos bases académicas en el lado teatral, en la Juana Sujo y en la Compañía Nacional de Teatro. Gracias por decirlo, Alex. Y estamos hablando ahora sobre qué año. Estoy hablando, mira, a la Juana Sujo ingresé en el año 1993. Yo tenía 17 años apenas. Y egreso de la Juana Sujo en el 94, casi 95, e inmediatamente ingreso al programa de formación de la Compañía Nacional de Teatro, donde estuve 3 años también, y egresaría en el año 98, si mal no recuerdo, 98-99. De acuerdo, Alex. Entonces, desde el año 98 que acabas de mencionar hasta el año 2005, cuando veo que el primer proyecto que aparece, sabes, en Internet, que es El Carrasco, ¿qué sucede desde 98 hasta 2005 en tu vida profesional? Me dediqué, soy un actor de teatro básicamente, o sea, es el espacio donde me siento muy a gusto y muy a cómodo. Si tengo que elegir entre televisión, cine y teatro, para mí el teatro es mi esencia.
O sea, quiero por decir por la formación que tuve, ¿no? Sin hacer desmérito de las otras áreas que son súper importantes, pero a las cuales respeto mucho también porque tienen otro nivel de complejidad, tienen otro código. En ese tiempo me dediqué a formarme. Siempre quise, antes de dar un paso más alto, como que formarme. Para mí era importante la formación, mm, mm, eh, desarrollar técnicas, métodos, y ahí hice puro teatro. Y mientras estudiaba en la escuela de teatro, nos tenían prohibido, la escuela, hacer televisión o hacer otra actividad profesional. En la escuela de teatro estaba prohibido hacer televisión. Si te conseguían haciendo televisión o cine, te podían expulsar de la escuela. Sin embargo, todos lo hacíamos de manera escondida. Entonces yo empecé como extra en Radio Caracas Televisión. Entré a la Juan Azujo y ahí mismo la Juan Azujo quedaba a 2 cuadras de Radio Caracas Televisión, estaba muy cerca. Y llené mi planilla para ser extra de televisión. Y mi primer rol de extra fue en la telenovela de Oro Puro. Y ese mismo día que debuto en De Oro Puro como extra, ese mismo día un productor me llama y me dice, oye, me faltó un extra, un actor a destajo, perdón, me dijo. Un actor a destajo no vino hoy y tengo la grabación a punto de arrancar, necesito un actor a destajo. Y yo le dije, yo soy extra, yo no tengo el permiso de hacer actor a destajo. Pero él habló con el departamento de extra y arreglaron su cosa, y ese mismo día hago de un actor a destajo, es decir, con Parlamento, en Alejandra, con María Conchita Alonso y Jorge Schubert. Y ese fue como que mi inicio en la tele. Y de allí en adelante tuve muchos roles de extra. Mesonero 1, enfermero 2, policía 4, hasta que después me graduó, tengo el certificado del sindicato de actores y puedo trabajar como actor a destajo. Y allí trabajé tanto en Venevisión como en Radio Caracas. Y bueno, y ya lo demás vino después. Como que el paso fuerte vino un poco después. Gracias por decirlo. Básicamente, sí, eso es básicamente. Gracias por decirlo, Alex. Únicamente antes de continuar, quiero aprovechar a saludar a Otto Rodríguez, que se acaba de unir aquí, y también a otra Ya. gente que nos está mirando. Y también te preguntaron de qué parte de Venezuela eres. De Ciudad Bolívar, eso es suroriente del país. Ciudad Bolívar es el país, es el estado donde está el Salto Ángel, Canaima, las grandes empresas metalúrgicas, las siderúrgicas también. Y ahí básicamente, en Ciudad Bolívar, que es una región, eh, en Ciudad Bolívar no había teatro. Y si había eran grupos emergentes, pero no había esa maquinaria como la que conocemos en las capitales. Entonces, básicamente, el primer contacto que yo tuve con la actuación, y por eso me encanta el trabajo que tú haces, fue a través de las telenovelas. Puedo decir que yo llego al teatro gracias a las telenovelas, porque eso era nuestro gran escenario, era el televisor, esa cajita cuadrada. Y allí fue donde desde muy chico, yo no sé, desde que yo tengo uso de razón, yo veo telenovelas. Yo creo que desde los 4 años veo telenovelas y claro, me gustaba mucho la telenovela de ese entonces o la televisión de ese entonces porque en ese entonces la televisión era hecha por gente de teatro. Los dramaturgos venían del teatro, los escenógrafos venían del teatro, los actores venían del teatro. Y quizás por eso vi que esos actores que a mí tanto me gustaban en televisión hacían algo que se llamaba teatro y que esos grandes actores venían de una cosa que se llamaba teatro. Y por allí empezó mi búsqueda, mi curiosidad para adentrarme en ese mundo llamado teatro. Hoy día se estudia cine, se estudia televisión, hoy día se estudia el código específico al que tú te quieras dedicar. Pero básicamente en años atrás la gran escuela era el teatro, ese era el principio de todo, era lo que se estudiaba. Gracias por decirlo, es muy interesante. Y también quiero mandarte saludos de Elisa Escames, que veo que está aquí, y también También, actor Luis Miguel Sánchez también te manda saludos. Elisa Escame, primerísima actriz venezolana con una gran trayectoria, me imagino que ya la tienes en tu lista de entrevistados o todavía no. Yo la entrevisté, era una de las primeras que entrevisté.
Sí, es una maestra, es una de esas referencias que yo tengo de mi juventud. Y te iba a preguntar, Alex, entonces, después de Alejandra, ¿en qué siguiente telenovela estuviste? Mira, hice de extra, te voy a hablar de extra, hice de extra en Por estas calles, en Pecado de Amor, que era de Venevisión, hice de extra se me va ahorita, El Perdón de los Pecados, hice de extra en María de los Ángeles, en muchísimas. Y de actora de destajo, creo que el primer así gran papel que ya tenía con continuidad, sin contrato, pero que ya salía en varios capítulos, fue en la telenovela Cambio de Piel, que era una versión de La Dama de Rosa. Eso era con Coraima Torres y Eduardo Serrano. Ahí tuve mi primer personaje con nombre y continuidad. Es decir, ya no era enfermero uno, policía 2, garzón ni mesonero, sino que era un personaje, un detective que se llamaba Bejarano. Y ese fue mi primer papel con continuidad, lo recuerdo con cariño. Y después Ah, vino Mujercitas, que también era una de la productora Laura Visconti, una productora independiente. Ahí hacía el personaje de Horacio, que era uno del grupo del Ejército Liberal. Eso era de la productora Laura Visconti. Ahí era la protagonista era Daniel Alvarado, Adrián Delgado, escrita por César Sierra, que César me da esa oportunidad porque venía de hacer teatro con él en su compañía de teatro y de allí surgió un vínculo laboral y de amistad. gracias por decirlo, Alex. Y ya que mencionas la telenovela Por esas calles que estuvo en 92, ¿si nos puedes platicar un poco de la experiencia en esa telenovela? Mira, era la telenovela del momento, era el fenómeno de audiencia, era el fenómeno social también, porque no era una telenovela típica, como bien sabemos hoy día, era una telenovela prácticamente que era una crónica social, era como un periódico. El capítulo que salía hoy tenía que ver con la noticia de hoy, con la noticia de ayer, con lo que estaba en ese momento en el tapete. Y para mí, estar allí de cerca y ver las jornadas de grabación, mi escena fue con Héctor Myerstone. Y estar allí era como un sueño hecho realidad. O sea, de estar en región, en provincia, y ver algo tan lejano como la televisión y de repente de un año para otro estar allí adentro, era como un paso importantísimo. Yo cada paso que he dado en este medio no hago desmérito de ello. Yo siempre digo con orgullo que empecé como extra. Y me encantaría que toda persona que se dedique a esto comenzara como extra, que empezara desde abajo, desde lo más bajo, y fuera empapándose de cómo es el trabajo que se hace en la televisión. Claro, porque como tú dices, si se empieza como extra, eso es la manera ortodoxa, porque luego se puede ver la génesis de tu evolución, si empiezas de extra y luego vas hacia el Sí. protagónico o hasta los papeles que tú consideres. Y ya que vienes de la misma escuela que Dora Mazzone, Dora Mazzone nos decía en su curso que, en su opinión, cada actor debería de pasar por el teatro. ¿Tú opinas lo mismo? Totalmente de acuerdo, porque es la base de la actuación, es el génesis de la interpretación, viene del teatro, que después salieron otros medios, otros canales que también sirvieron para que los actores de teatro pusieran su trabajo y su talento a disposición de ellos, pero es la base y aunque ojo, también conozco muy buenos actores, no quiero caer en la dicotomía de que los actores de televisión son mejores que los de teatro ni viceversa. No, yo he hecho los tres y a los tres los respeto por igual. Pero también conozco actores que se han formado básicamente en la televisión y son muy buenos, que su formación exclusivamente ha sido en el área audiovisual o cinematográfica. Entonces, pero sí, es el génesis. Uno lo dice así porque es el génesis, es la base. Y es una experiencia que todos deberíamos, todos los que nos dedicamos a este oficio de las emociones y de la ficción, deberíamos transitar ese camino porque te enamoras de él, te enamoras de él. Claro, gracias por decirlo. Aquí también, aparte de Lisa Scames, está José Ángel Urdaneta, que también lo saludo, que se acaba de unir aquí con nosotros. Y te quería preguntar, Saludos,
Saludos a todos, de verdad. Son gente que, aunque yo no he compartido con muchos de ellos, los admiro porque he visto su trabajo y mi admiración y respeto para ellos. Gracias por decirlo. También dicen todos que sí, somos actores en general, pero ya que mencionaste eso, Alexander, te quería preguntar, ¿tú qué piensas, en tu opinión, por supuesto, qué peligro corre un actor si va directamente a la televisión sin pasar por el teatro? Eh, Creo que no hay mucha diferencia en el peligro, porque también el actor que empieza a hacer teatro corre muchos peligros, porque todo tiene que ver con la pericia, todo tiene que ver con la experiencia. Entonces, siempre los primeros pasos en el área en que te desarrolles o te inicies va a tener sus riesgos. Ahora, lo que sí es importante para que el riesgo sea mínimo o para que tú no salgas tan afectado con esos riesgos es la formación y la preparación. La formación es esencial y para eso están las escuelas, los distintos talleres, institutos de formación, porque obviamente te dan las herramientas para que tú no quedes tan expuesto a esas experiencias previas. Pero creo que son los mismos riesgos que se corren, es decir, un actor que llega a hacer televisión y no sabe abordar un texto, no sabe analizar un texto, no sabe cómo construir un personaje, un actor que no tiene muchas herramientas, obviamente la prueba de fuego puede ser terrible. Igual en teatro, un actor de teatro que no sabe qué es un proscenio, qué es un primer plano, un segundo plano, que no sabe cuáles son los aforos, por dónde entrar, por dónde salir, que no sabe lo que es una bambalina, lo que es la tramoya, obviamente también va a estar, como en toda profesión, imagínate un piloto aéreo que no tome clases de vuelo o que no tenga las horas suficientes para ser piloto comercial. Entonces, la actuación es una profesión como cualquier otra y siempre trato de no mitificar la profesión a diferencia de otras. Es una profesión tan sencilla como cualquier otra, como la del enfermero, como la del chef, como la del doctor, como la del ingeniero. Solo que nosotros en vez de construir edificios, lo que construimos son personajes. Pero es una profesión como cualquier otra y está hecha por seres humanos de carne y hueso como cualquier otro. Lamentablemente, por estar expuesto a pantallas públicas, se tiende a mitificar el rol del actor, el star system. Antes se veía más que ahora. Antes los actores eso del Hollywood, de las telenovelas, como que no es como antes. Hay una gran demanda de intérpretes hoy día. Hay una cantidad de actores que no se conocen, que son muy buenos y simplemente no tienen la vitrina. Pero hay una cantidad inmensa de actores. En el génesis de las telenovelas eran muy pocos los actores. Los actores, de hecho, son traídos de la radio para hacer televisión, porque había poco. Entonces, quizás en ese entonces como que eran más importantes, eran imprescindibles la imagen del actor. Hoy día no, hoy día un protagonista es conflictivo o un protagonista se enferma o un protagonista pide aumento de sueldo y y el escritor lo mata, el productor lo mata y pone otro actor y ya, es sencillo así. Entonces, pero eso, eh, creo que es una carrera como cualquier otra, muy expuesta como cualquier otra. Claro, y gracias por decirlo, de verdad fue muy interesante, especialmente como dijiste, cómo estaba más expuesto por estar en la pantalla chica, ¿no? A todos los Sí, días. Igual, sabes, otra vez, ya que mencionaste Hollywood, otra vez, si hablamos de los años 90, que básicamente era el eje de la telenovela, otra vez en el Hollywood en ese entonces también había cine. Eso era la cuestión, quién va a ir al cine o cuándo se van a poner las películas de Hollywood en la televisión. Pero telenovela fue algo como constante y cada día, incluso en prime time y en los países donde ni siquiera español fue la lengua materna. Entonces creo que de allí se entra un poco en esa fantasía y en esa mitificación que tú dices que esa profesión se miraba con hipérbole, ¿no? Porque estaba tan sí. expuesto en ese sentido. Exacto, exacto. Bueno, y porque siempre eh, hay muchos mitos alrededor de este trabajo, sobre todo en el oficio nuestro, ¿no? Yo siempre digo, la gente cuando te conoce en persona dice, ah, yo pensé que tú eras más alto, que medías 1,80, o pensé que eras tal cosa, o pensé que... uno tiende a hacer una recreación de lo que uno cree, porque
el medio te ha expuesto de esa manera. El medio tiene códigos, sobre todo de bellezas, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Tiene métodos de bellezas que bueno, han hecho, han moldeado la percepción de la gente. Pero sí, la telenovela tuvo un boom increíble, y digo lo tuvo, porque ya no es como antes. Me imagino que fue como el cine cuando llegó, cuando la aparición del cine, el espectador veía la proyección de un tren y salían corriendo de la telenovela. La telenovela. Yo te veo congelado. No sé si ustedes lo escuchan o me escuchan o la señal. Pero que no se ve, Alex. Ah, de acuerdo. Gracias, Elisa. Ahora voy a meter de nuevo. Tiene que entrar aquí. Esperamos a... Bueno, yo agradezco las solicitudes, pero esto es la entrevista con Alex. Alex, Alex, mándame si quieres tú la solicitud para que te pueda. La, la señal se fue. Ah, de acuerdo. ¿Sabes cómo se manda la solicitud, Alex? Saludos a Francis Rueda. ¿Quién más está por aquí? Bueno, mientras Alex está conectando, aprovecho a saludar a mi querida Alicia Escames, a Luis Miguel Sánchez, a Tilio Enrique, a mis padres, a Edward, a Johnny, a Vicente, Francis Pao, Verónica, Ariana, Ángela, Antonia, Rafael. Bueno, y a ver si te puedo añadir. Perfecto, ahora sí, Alex, ahora sí. Es mucha gente del mundo del espectáculo está aquí, Alisa. Iván, Ahora... no sé qué pasó. No te Creo, preocupes, suele pasar. Yo te escuché y ¿sabes qué fue interesante? Te quería preguntar, ya que mencionaste los códigos de belleza de las telenovelas, te quería preguntar, ¿qué crees tú, quién fue más insistente en ese entonces de los códigos de la belleza, Venevisión o Radio Caracas Televisión? está difícil esa pregunta, ¿eh? Porque tendría, catalogar la historia de la televisión en Venezuela en general es difícil porque estuvo sus etapas. Yo creo que a partir de los 90 se le empezó a dar mucha importancia al físico y no a la formación. Y yo creo que también eso tiene que ver un poco con que es un tema de mucha controversia porque tenemos distintas opiniones. Yo creo que ahí empezó un poco el declive de la telenovela venezolana. Ojo, no hago desmérito de la belleza. Yo conozco muchas figuras hermosísimas con un gran talento, pero que lo que resaltó primero fue el talento. La belleza fue un plus y no era un requisito. Pero no sé si Venevisión en una etapa como que le dio mucha importancia, pero creo que los dos canales, a partir de los 90 empezaron, por ejemplo, antes era imposible que una Miss, estoy hablando de los 60 y los 70 en Venezuela, cuando estaba muy formado el sindicato de cine, radio y televisión, era imposible que un actor o alguien empezara en la actuación por haber ganado un concurso de belleza. No, tenías que haber estudiado, prepararte en una academia, además, que estuviera certificada por el sindicato para tú poder entrar y tener un parlamento en la televisión. Como he hecho anecdótico, y no es un secreto, a eso le pasó a Luz Peraza. A Luz Peraza, cuando sale el Miss Venezuela en el 76, 77, no recuerdo ahora, tuvo muchas trabas para iniciarse en la televisión porque el sindicato no lo permitía. Y con el tiempo tenemos a Luz, una de las primeras actrices venezolanas que combinó perfectamente talento, preparación con belleza.
pero se han visto casos donde han habido figuras que han estado nada más por la cara bonita y no han trascendido, han tenido una sola oportunidad y luego no han trascendido, pero creo que no es por la cara bonita, simplemente porque no se preocuparon en formarse en el medio, ¿no? De acuerdo. Pero Gracias por decirlo. Así es una cuestión muy interesante. Aquí Elisa Escames estaba diciendo que Radio Caracas Televisión también insistía en ese entonces de la belleza física y yo te puedo decir desde mi humilde punto de vista e investigación que justamente la telenovela venezolana empezó a tener la popularidad en Serbia justamente después del año 96, cuando fue el Mister Venezuela, ¿sabes? Primero que se organizó, que luego las telenovelas que eran como consecutivas del Mister de Universo, pues como que tenían más cabida en la venta internacional. Pero también, por otra parte, muchos de tus compañeros me decían que era Venevisión, porque era como la producción de las misas y todo aquello. Y te quería preguntar, aparte de eso, ¿qué otras diferencias tú verías entre Radio Caracas Televisión y Venevisión? eh, mira, yo creo que era una cuestión de popularidad. Antes también los canales de televisión al principio no se emitían a nivel nacional, sino que llegaba en regiones. La señal no era a nivel nacional, sino que en determinadas regiones llegaba la señal de los canales. A mí siempre sentí más empatía con Radio Caracas Televisión. Creo que siempre buscaba innovar con sus producciones. De hecho, gracias a Radio Caracas Televisión se rompe el molde de la telenovela clásica para darle pie o entrada a la telenovela cultural. La televisión que nosotros conocimos en Latinoamérica se inicia con muchas historias venidas de la radionovela cubana, un melodrama exacerbado, melodramas basados en folletines de estilo corintellado. Y Radio Caracas, recuerdo que en los 70, gracias a gente también venida del teatro como Garmendia, intelectuales, como Cabruja, como el mismo Isaac Chocrón, que llegó a hacer algunas adaptaciones para televisión, pero estaba Salvador Garmendia, estaba Román Chalbot. Se preocuparon en hacer una telenovela con un lenguaje más cotidiano, más parecido a nosotros, a los latinoamericanos. Y, y por eso creo que Radio Caracas siempre innovó. Y de allí, Radio Caracas fue como el punto de referencia, gracias a la competencia, a los otros canales. También resalto la labor del Canal 8. Yo crecí viendo las teleseries del Canal 8, porque era la única señal que se veía en mi región. Para que tú veas, venezolana de televisión, la señal no llegaba a Ciudad Bolívar, no llegaba a la de Radio Caracas ni la de Venevisión. El canal que se veía perfecto era el Canal 8. Y entonces allí vi una cantidad de producciones maravillosas, hechas por gente de teatro, vi adaptaciones de obras de teatro televisadas, y por lo menos estoy viendo por ahí a Francis Rueda. La primera vez que yo vi a Francis Rueda, aunque ella empezó en Radio Caracas, fue en la señal del Canal 8, en una teleserie que se llamó Ídolos Rotos, que era de época, que de paso le tengo una gran admiración a Francis. Años después trabajé con Francis en cine, y para mí eso era otro sueño hecho realidad. Y otra anécdota con Francis es que mi gran profesor de actuación en la Juana Sujo fue el esposo de Francis Rueda, que ya no está entre nosotros, Gilberto Pinto. Y entonces imagínate, siempre esa formación mía estuvo rodeada de gente con mucha mística, de gente salida del teatro, con dramaturgos, directores, gente muy preparada. Gilberto Pinto no solamente fue uno de los primeros actores en la televisión en vivo en Venezuela, sino que después se convirtió en un gran director de telenovelas y es dramaturgo. Entonces, una anécdota especial sobre Francis Ruedas y esa relación que le tengo de afecto y cariño por el solo hecho de ser una gran actriz, sino también por ser la esposa de mi gran maestro de actuación. Gracias por decirlo. Y también agradezco a Arisa Escames y a Francis Rueda que están escribiendo todo el tiempo mientras Sí, aquí hablamos. Les agradece mucho esa aportación. Y te quería preguntar, Alex, en ese sentido, si hablamos sobre actuación en las telenovelas, ¿tú piensas que es importante respetar los códigos melodramáticos cuando se graba una telenovela? sí, la telenovela tiene sus códigos. Y yo creo que incluso la telenovela también pierde auge cuando se empezó a querer hacer con la telenovela otro tipo de cosas. Eh,
La misma Delia Fiallo lo dice, yo creo que la telenovela se traicionó a sí misma cuando le dio cabida a la violencia, al sexo, al realismo, porque para el realismo y la violencia están otros medios, creo que están los noticieros, están los periódicos, otro tipo de medios, pero la telenovela como la conocimos en su génesis tenía unos códigos muy propios, que, no, que si bien es cierto que es melodramática en su esencia, tú la podías aderezar, darle sus pinceladas de cotidianidad, de realidad, de dejar un mensaje constructivo. Ahí yo creo que se tuvo que mantener un punto medio. Pero sí, la telenovela tiene un código melodramático, donde está la dicotomía del bien y el mal, del rico y el pobre. Eh, y yo creo que hay que conservarlos para que se siga llamando telenovela. Si le cambias ese código, se llamará de otra manera, se llamará narconovela, por ejemplo. Eh, pero, pero creo que la telenovela se traicionó a sí mismo en algún momento. Lo digo por los productores y escritores, que tratando de innovar, desvirtuaron un poco el código de de la telenovela como tal. Es mi percepción, ojo, no estoy diciendo que lo que yo diga sea la verdad. No, yo entiendo y comparto tu opinión porque otra vez, según mi investigación, a partir del año 2017, en nivel mundial desaparece telenovela como tal y se transforma en una serie. Y justamente que es una serie de narconovela que es como más cercano a una telenovela. ¿Y piensas que Uh es la única cosa que ha cambiado la telenovela o piensas que otras cosas antes de la llegada de la narconovela han tenido que ver eso con declive de una telenovela? Sí, los medios son muy dinámicos. Y así como desapareció en su momento la radionovela, que era el gran show del sentimiento, antes de que se llegara a la televisión, el gran show, lo que atrapaba masas era la radionovela. Y así como desapareció la radionovela por la cantidad de innovaciones, yo creo que la telenovela está destinada a desaparecer o a modificarse o a mutar en otra cosa. Bueno, ya lo estamos viendo. Hoy día vemos telenovelas que ya son mini telenovelas, son más cortas, tienen otro formato. eh, y sí, se va a transformar. Ya Cabrujas en el año 92, recuerdo una entrevista que decía, la telenovela está destinada a desaparecer. Y creo que le va a pasar como en su momento le pasó a la radionovela. Haremos otro tipo de cosas. Ah, y bueno, la tecnología tiene un papel fundamental en esa transformación. Gracias por decirlo. Sí, es muy interesante porque también según mi investigación tengo los mismos resultados que tú acabas de nombrar, Alex. Y te quería preguntar, cuando tú empezaste de teatro a la televisión, ¿cómo fue para ti amoldarte al hecho de que hay tres cámaras y que tienes que mirar cuando está piloto rojo y todo eso? Mira, todavía sigo siendo neófito en ese aspecto, todavía sigo siendo, yo no soy un actor que haya hecho mucha televisión, pero me sigue dando nervios y me aterra, pero es algo mío. Pero al principio fue muy, además que yo soy disléxico y tiendo dentro de esa dislexia, tiendo a confundir mucho izquierda con derecha. Entonces cuando a mí un director me dice, hoy todavía, entras por izquierda de cámara o sales por derecha de cámara, yo me vuelvo un desastre. Eh, pero vuelvo y repito, es una cuestión de pericia, de código. En la medida en que tú te fogueas en la televisión, ya todo sale espontáneamente, ya sabes cuáles son tus planos, en qué momento estás en primer plano, cuando la luz de la cámara está encendida, sabes que está contigo, sabes cuándo tú tienes que servirle de apoyo o no a tu compañero en escena, sabes dónde está cuando es un plano cerrado, cómo tienes que contener un poco la actuación, porque no es lo mismo decir un diálogo con un plano cerrado con un plano abierto. Es una cuestión de eso, del día a día, de conocer. Pero al principio fue eso, fue como que me sentía como que no era mi ambiente, como que no estaba como que no era un pez de ese río. Claro, te Además, entiendo. además que en teatro, lo que me gusta a mí del teatro es que es el tiempo que tú te tomas para preparar un personaje, para preparar los diálogos, para descubrir las acciones del personaje. Y una vez que tú haces tu partitura, que te da tiempo, ya tienes
puedes enriquecer ese personaje a través de las funciones, porque siempre es el mismo texto, el mismo personaje, las mismas intenciones, las mismas emociones, simplemente que la representas 4 veces a la semana. A diferencia de televisión, donde tienes que grabar hasta 21 escenas diarias, donde tu personaje hoy es bueno, mañana puede ser malo, donde la memorización y la inmediatez no te permite quizás tener un trabajo más cuidadoso, pero, pero nada, son códigos distintos, igual los respeto, igual son divertidos y igual los disfruto. Y el cine también. Gracias por decirlo, Alex. Y justamente se me interpone la pregunta, para ti, ¿qué es la mística de actuación? La mística es, yo creo que es un conjunto de, de capacidades y atributos que tú tienes que tener. La mística del actor tiene que ver con la preparación, con la rigurosidad que tú tienes a la hora de abordar un trabajo, no solamente dentro del teatro o de la actuación. Yo digo que el actor debe tener mística en el día a día, dentro y fuera de un set, o dentro y fuera del escenario. La mística tiene que estar. Yo siempre digo que el actor trabaja con la palabra. Entonces, un actor que en la vida diaria, en lo cotidiano, no tiene palabra, yo creo que no es un buen intérprete. Yo creo que el actor también trabaja con la honestidad. Tú tienes que ser honesto cuando abordas un trabajo, tienes que ser honesto con el público, tienes que ser honesto con tu personaje. Y yo creo que un actor que en la vida diaria no es honesto, también debe ser un muy mal actor. Yo creo que eso es uno de los aspectos que yo veo en la mística del actor, que tienes que ser honesto, que tienes que ser un ser de palabra, tienes que estudiar, tienes que abordar tus trabajos pensando en que no es una cuestión de egocentrismo, no eres tú nada más, sino que tienes un público y un espectador al que tú te debes y que quiere ver un trabajo en escena. Muchas gracias por decirlo, Alex, de verdad, porque eso es muy relevante. Como dijiste que un actor debe ser honesto, porque si es más honesto también va a ser mejor actor en ese sentido. Y si nos detenemos un poco con las cuestiones éticas, ya que empezaste, te quería, te quería preguntar, si yo te digo la palabra dignidad, ¿tú la vincularías con las mentiras o con otra cuestión? La dignidad tiene que ver con tus valores y tus principios, básicamente. Dignidad es no traicionar lo que tú crees que es correcto. Yo creo que dignidad tiene que ver también con el respeto esencial a esos derechos humanos que tenemos todos. Una vez, hablando de dignidad, recuerdo, yo estaba haciendo una película y yo tenía un personaje principal dentro de ese proyecto. Y como yo vengo de ser extra, a mí no me gustaba ver a los compañeros extras cuando comían, tenían una comida distinta a los actores o a los técnicos. Yo sentía que eso no era digno. O sea, yo decía, ellos son tan importantes como nosotros, entonces, ¿por qué nosotros comemos un menú distinto al de ellos? Porque ellos tienen un menú más pobre, o porque a ellos no les está permitido comer con nosotros, o porque nosotros tenemos que comer primero que los extras. Y yo recuerdo que un día yo vi eso y no me gustó, y yo dije, yo voy a comer con los extras. Y así fue, yo esperé, yo no comí de primero siendo un personaje principal dentro de ese proyecto. Y yo voy a comer con los extras, yo espero y como con ellos. Y me llamó la producción y me recuerdo que el productor me dijo, tú tienes que comer primero. Y me dijo algo así como, con dignidad no se come, me dijo. Y yo le dije, mira, ciertamente con dignidad no se come, pero yo con dignidad puedo dormir tranquilo. Eh, entonces, yo creo que es eso, no traicionar lo que tú crees que es correcto. No hacer algo por conveniencia o porque es muy triste cuando uno llega a hacer algo y no estás convencido plenamente de que eso que estás haciendo es lo que tú crees que es correcto. Entonces, yo creo que la dignidad tiene que ver con eso, es un juego de valores, de principios, Bueno, de gracias por decirlo eso. y también quiero aprovechar a saludar a Rafael Romero, que también veo que se acaba de Saludos a unir Rafa, aquí. que vi tu Ah, entrevista con Rafa hace poco.
Con Rafa trabajé en teatro con él, en una obra con él y Carlota, que se llamaba María Leonza. De ahí lo conozco. Ah, de acuerdo, con Claudia también. Y te quería preguntar, Alex, ya que dijiste eso relativo a la dignidad, ¿tú piensas que la dignidad cuando se pierde, en general se pierde por motivos políticos, por motivos económicos o por alguna tercera parte? Por todas las anteriores. Por Eh, políticos y económicos. sí, tiene que ver también con un juego de poder, de conveniencias. Entonces, yo, yo, he, yo me acuerdo siempre que en la escuela de teatro nos decían, nos hablaban de una palabra, de no prostituir la profesión. Yo no entendía muy bien, ¿no? A qué se refería aquello de prostituir la profesión, pero tiene que ver con eso, con que tú debes mantener unos principios y unos códigos éticos dentro del trabajo, porque si no se desvirtúa tarde o temprano, eso que tú crees que es una estupidez menoscaba, va menoscabando, va rompiendo los cimientos. Eh, yo una vez recuerdo una entrevista de un productor de televisión que decía, para mí lo más importante es que los actores sean bellos. Y quizás en ese momento sí, para él eso era importante y a lo mejor daba rating, eso. Pero yo creo que eso socavó, eso fue socavando nuestra industria, eh, aquella exposición. Y yo creo que, bueno, tiene que ver con eso. O cuando dices, voy a hacer un papel, o incluso tiene que ver con aquello cuando dices, voy a hacer un rol y voy a tomar esto, no me gusta, no, pero lo hago por el dinero. Yo no hago trabajos que no me gustan. El dinero para mí es una consecuencia, viene después. Lo primero que yo veo en un trabajo es el equipo de trabajo, es el personaje. Y si hay dinero, qué bien, es fabuloso. Pero yo no voy a hacer por dinero algo que no me guste y con lo que no estoy de acuerdo. Claro, gracias por decirlo, porque son los valores principales en ese sentido. Y bueno, a medio tú mismo respondiste a esa pregunta, pero igual si quieres terminar tu definición de la humildad. Humildad, uy, humildad, qué palabra tan pesada, tan fuerte, digo, porque yo podría hablar de humildad y quizás no ser humilde. Hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica, pero sí te puedo decir que con los años he tratado de mantener presente ese concepto y de ejercitarlo. Creo que la humildad es un músculo del cuerpo también. Tienes que ejercitarlo, tienes que estar muy pendiente de ella, sobre todo en esta profesión. Hay una entrevista que leí reciente a Ricardo Darín, el gran actor argentino. Él decía que esta es una profesión muy peligrosa, la del actor, porque muchas veces te hacen creer cosas que tú no eres. El público te hace creer cosas que tú no eres. Cuando tú haces un buen trabajo, la gente te llena de halagos, de alabanzas, dice, oh, qué buen actor eres, qué maravilloso, yo no he visto un actor como tú, eres lo máximo. Y ese tipo de palabras, la humildad tiene que ver con el ego, todo está muy concatenado. Si tú no cuidas o si tú te empiezas a creer todo aquello y tú no tienes el pie a tierra, o te puedes fácilmente ir. Yo creo que es un hilo muy delgado. Entonces, lo que te digo al principio, te podría hablar de humildad y no ser humilde, pero creo que la humildad tiene que ver con la sencillez, con hacer las cosas con amor, con espiritualidad. Desde lo más técnico, si tú no lo haces con amor y espiritualidad, yo creo que es la esencia de la humildad. Y saber reconocer en el otro, no importa el estatus que tenga, que somos iguales todos, que no, eso, para mí, pero es un hilo muy delgado. Y en esta profesión es muy fácil, si no estás bien centrado, perder la humildad. Por eso que también creo que el buen actor es aquel no solamente que estudia y se prepara, sino que se conoce a sí mismo. Claro, muchas gracias por decirlo. Es una reflexión muy inteligente, si me permites esa pequeña valoración personal. Y también aprovecho en mandarte saludos de Judith Vázquez, que también se acaba de unir aquí. Ah, gran actriz también, Judith, mi admiración y respeto para ella también. Oye, qué Igual, bueno ver a tantos colegas acá. sí, Vicente Blo, muy bien. Saludos para todos, de verdad. Espero algún día volverlos a ver. ves, mucha gente del mundo del espectáculo de Venezuela está viendo nuestra entrevista y Sí, da este valor adicional, Alex. Y sabes que te quería preguntar tu opinión sobre la misericordia.
¿Misericordia en qué sentido? ¿En la vida diaria? ¿En misericordia? En la vida diaria. Bueno, cuando alguien te dice misericordia, ¿qué es para ti misericordia? Bueno, misericordia es esa capacidad de ponerte en el zapato del desdichado, del que siente desdicha. Y, y en estos tiempos modernos, y me incluyo, hablo en plural, no hablo en singular, hemos perdido esa capacidad de condolernos con el otro, con la desgracia ajena. Estamos viviendo un mundo tan veloz, tan inmediato, tan individualista. Es una era de verdad que no, y ahora con esto de la pandemia más, creo que ahora estamos más aislados y más individuales que nunca. Eh, pero es un músculo también. Yo creo que la misericordia deberíamos practicarla todos, pero la hemos perdido. Yo creo que la hemos perdido. Cuando salimos a la calle y vemos por lo menos a alguien en estado de indigencia, ya lo hemos normalizado aquello. Lo hemos visto como algo normal y me preocupa que ya no nos condolemos como antes. Pero creo que, no sé si responde un poco a tu pregunta, pero para mí eso es el concepto de misericordia, la capacidad de ponerme en el zapato del desdichado. Claro, o hablando en general, tienes que ponerse en zapatos de otro, ¿sabes? No necesariamente tiene que ser una situación límite, sino Claro. misericordia en general, como estilo de vida en ese sentido. Y ahora, cuando mencionas, me parece un poco que tiene que ver una cosa con la otra. Analógicamente, lo que decías que en el mundo de espectáculo es muy fácil de perder la humildad porque se te llenan los ojos de lo que la gente dice. Entonces, igual en la vida diaria, fuera de espectáculo, incluso en espectáculo, igual también es un poco fácil que se pierda esa misericordia, porque algunas cosas igual que no son normales empezamos a tolerar y no tenemos a lo mejor misericordia hacia nuestro ser prójimo, que igual está pasando alguna cosa que igual vendría bien ponernos en sus zapatos, como tú dices. Sí, también tiene que ver con la empatía, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, podemos abordar la misericordia, podríamos hablar un rato desde distintas perspectivas, pero uno, por el ejemplo, el actor debe ser misericordioso con el espectador, con la audiencia, Y viceversa. uno, y viceversa. Y también uno tiene que, eh, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo una teleserie en Chile, que vendría a ser como mi primera gran teleserie en este país, y para mí fue, tuve muchos nervios al principio, primero porque era conocer a varios compañeros con los cuales no conocía de antes o no tenía ningún vínculo laboral con ellos, era saber cómo me iban a aceptar, era un extranjero, tenía otra manera de hablar, no sabía, tenía miedo porque no sabía si la forma de trabajo era igual a la nuestra en Venezuela. Es decir, no estaba muy relajado al principio, pero gracias a la misericordia de los productores, de los directores, de las unidades, eh, gracias a los coordinadores que tuvieron esa empatía y esa comprensión conmigo, yo me pude sentir como en casa y esa tensión del inicio fue desapareciendo con los tiempos. Y creo que incluso se nota en la evolución de los capítulos al aire, porque yo veo las actuaciones que tenía al principio y eran como tensas, como que no estaba relajado. Y con el pasar de los tiempos me evalúo a mí mismo y veo que después todo fue más fluido. Ahora, si hubiese tenido un director o un coordinador o unos compañeros que me hubiesen fustigado y dado látigo, hubiesen dicho, tú no sirves, sáquenlo, llamen a otro actor, quizás yo hubiese tenido otro destino. Pero ahí también tuve misericordia de mis compañeros. No, muchas gracias por decírmelo de esa forma, porque es justamente a lo que me refiero cuando pregunto de la misericordia y tú respondiste más que perfecto, porque otra vez la gente recae a pensar en las situaciones límites cuando se dice misericordia, pero igual a todos, o sea, día a día, nos viene bien un poco de la misericordia ajena para pasar de punto A a punto B y así, sabes, paulatinamente. Ya que mencionaste, Alex, que eso sucedió en la última serie que sí hiciste, que es esa Verdades Ocultas, que veo que pone la fecha 2020, ¿esa telenovela está en el progreso o se ha terminado de grabar? Sí, pues mira, esta telenovela es histórica porque hasta ahora es la telenovela más larga de Chile. Cumplió 3 años al aire.
y no solamente 3 años al aire, sino en primer lugar de sintonía. Está en el horario vespertino. Y es una vuelta dentro de la ficción de las teleseries chilenas al clásico melodrama, porque Verdades Ocultas es el clásico melodrama eh, latinoamericano. Y todavía está, lo que pasa es que por esto de la pandemia se suspendieron las grabaciones y todavía no la hemos retomado por demandas de la contingencia nada más. Sin embargo, a diferencia de otras producciones que fueron cortadas, le hicieron un final inesperado, le hicieron un final improvisado, Verdades Ocultas no la terminaron, sino que decidieron decirle al público, vamos a pausar nuestras transmisiones hasta que todo esto pase y retomaremos luego las transmisiones de Verdades Ocultas. Todavía está al aire. Yo ingresé en el 2020, pero la novela empezó hace 3 años. Y ha sido una gran fortuna estar en este proyecto, cosa que le agradezco no solamente a la producción, a los escritores, a los jefes de casting, sino al mismo Chile en general, porque he sentido la acogida y la empatía del público chileno. Claro, gracias por decirlo, porque eso es muy importante. Y bueno, por lo menos ya es seguro que cuando pase la pandemia tendrás tu puesto en la televisión chilena con esta serie y con más que te Am- esperan. Y ya que Así nos sea, amén. gracias, Alex. Ya que nos quedan pocos minutos hasta que la entrevista se termine, te quería preguntar en general si te gustaría decir algo de lo que no hemos tocado. Ay, eso está difícil. Oye, no, así que me lo preguntes, no, creo que tenemos que estar preparados para lo que viene. Creo que en nuestro medio, haciendo énfasis en el trabajo del actor, tenemos que reinventarnos más que nunca en estos momentos. De hecho, bueno, ya se está haciendo actuación vía Zoom, vía streaming, buscando las novedades, pero creo que debemos mantenernos fieles a nuestros principios. Deberíamos mantener constantemente innovándonos y no viendo el vaso medio vacío, sino siempre viéndolo medio lleno. Que esto es una etapa de transición, que vienen cosas maravillosas, sobre todo para mi país, Venezuela, donde veo que hay tantos actores ahora que están sin trabajo porque ya no se produce, no hay teatro, no hay televisión, no hay publicidad, el cine ha mermado también. Y yo lo que creo es que, bueno, nos tocó soltear esta ola, pero que vienen momentos buenos. Es la convicción que tengo, es la fe del actor. Claro, de verdad, y yo también espero lo mismo. Y gracias por decirlo de la forma tan clara. La gente está aplaudiendo aquí y veo que todo el mundo está de acuerdo contigo. Yo solamente te quiero, de verdad, Alex, agradecer inmensamente a esa entrevista. Fue muy interesante, muy didáctico y muy educativo. Y también cualquier cosa que necesites, aquí me tienes a la orden. Tal vez decir que no se queden con mi verdad. Lo que yo estoy diciendo acá parte de mi experiencia personal. Hay otras verdades en esto, hay otras maneras de ver el medio, la vida, pero lo que es una referencia, creo que es una referencia de constancia, de hacer lo que uno quiere, de eso. Pero es mi verdad, no es la verdad general. No, no, pues por eso te agradezco porque evidentemente cada uno tiene su verdad y yo justamente elijo, sabes, los invitados para que cada uno me diga su verdad que yo respeto y así queda en evidencia y cada uno que cree pues lo que le conviene en ese sentido. Así es, Iván. Y bueno, mi admiración y respeto para ti. Sigue haciendo este trabajo. Vuelvo y repito, es enriquecedor, es muy rico saber la experiencia de otros compañeros. Verdad que uno se nutre con este tipo de trabajo. Te felicito. Muchas Gracias. gracias. No, gracias a ti, de verdad, por tus bonitas palabras y por tu participación. Así que ya sabes, cualquier cosa, que aquí me tienes a la orden. Igualmente, Iván, igualmente. Gracias, Alex, que tengas un lindo día. Chao. Chao a todos, saludos. Saludos.